Ejercicio. Durante un proceso de reciclado se mezclan 400 gramos de polietileno tipo 1, me dan el peso molecular promedio igual a 2.500 gramos sobre mol, y 600 gramos de polietileno tipo 2, con un peso molecular promedio de 4.000 gramos sobre mol. Calcule el peso molecular promedio de la mezcla resultante. El peso molecular de una unidad de polietileno C2H4 es igual a 28 gramos sobre mol. Sugerencia: para el cálculo de una propiedad de una mezcla ideal, deben sumarse las contribuciones ponderadas de los elementos individuales, es decir, M igual a la sumatoria de XI hasta un N y MI hasta un N, donde M es la propiedad de la mezcla, XI es la ponderación en peso, volumen o cualquier magnitud extensiva de la sustancia iésima, y MI es la propiedad de la sustancia iésima. Daremos resolución a este ejercicio. Si se fijan, yo ya he dejado los datos más importantes, es decir, cuánto tengo del polietileno tipo 1 y tipo 2, su respectivo peso molecular promedio, asimismo cuánto equivale cada unidad de polietileno y la sugerencia de la forma en cómo yo debo de ir a resolver este tipo de ejercicios. En este momento, lo que podemos entender o hacer para que lo puedan ver es estos 400 y 600 gramos, convertirlos en moléculas, porque al final de todo esto es una mezcla, es decir, que este tipo y este tipo se van a sumar. Entonces, podemos convertirlo a moléculas y hacer una sumatoria y continuar con los conceptos de XI y MI que corresponden a mi M, ¿sí? Entonces, daremos continuación a eso. Se tiene el polietileno tipo 1 con unos 400 gramos. Entonces, si se fijan en el mismo ejercicio, me decía que por cada mol yo tengo 28 gramos. Recordando que esto es por cada unidad, ¿sí? Sin importar si es tipo 1 o si es tipo 2, es decir, que es mi factor de conversión. Ahora esto yo tengo en moles, pero los moles ya sabemos que se puede utilizar el número de Avogadro, es decir, por cada mol equivale a la cantidad de átomos. Lo que yo les decía, vamos a hacer una sumatoria de moléculas. 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y esto da como resultado 8.60 por 10 a la 24 moléculas. Ya tengo para el tipo 1, ahora tengo que hacerlo para el tipo 2. De nuevo, la misma conversión, ya que les decía que esto es sin importar si es el tipo 1 o el tipo 2. Continuando, utilizamos siempre el número de Avogadro. Y este ya me da como resultado 1.30 por 10 a la 25 moléculas. Si se fijan, ya tengo todo en expresión de moléculas. Y como esto es una mezcla, es decir, estos dos se tienen que sumar. Si yo hago esa sumatoria de 8.60 por 10 a la 24 más 1.30 por 10 a la 25, esto me da como resultado 2.16 por 10 a la 25. Todo esto recuerden que está en moléculas. Ahora sí, puedo continuar respecto a al concepto de lo que equivale mi XI y mi MI, y haciendo uso de eso llegando a la respuesta final. XI, recordando, lo hemos dejado como una expresión que significa la ponderación en peso, volumen o cualquier magnitud extensiva de la sustancia iésima. Es decir,
que es una fracción en la cual yo tengo el número de moléculas, en este caso, de la sustancia iésima, y en la parte de abajo un número de moléculas de la mezcla. Recordando que nosotros lo hemos dejado en unidades de molécula. Entonces voy a tener un XY para un tipo 1 y para un tipo 2, ¿sí? Solo para que vayan entendiendo que esto no va a cambiar si ya se hace con un peso o si no estamos hablando de esa propiedad, sino que de otra, de un volumen, por ejemplo. Entonces, para mi número de molécula, para el polietileno tipo 1, yo ya había encontrado, o había hecho la conversión, mejor dicho, que equivalía a 8.60 por 10 a la 24. Recuerden que este número salió de los 400 gramos que me decía que tenía, y tengo que dividirlo entre el número de moléculas de la mezcla, ¿sí? Que eso fue la sumatoria de moléculas, donde me dio 2.16 por 10 a la 25. Y eso da como resultado 0.40. ¿Ok? De polietileno 1 yo tengo una aportación de mi fracción de un 0.40. Ahora puedo resolver para mi polietileno 2, donde yo hice la conversión y me dio como 1.30 por 10 a la 25. Entre la mezcla, que es igual al mismo número, 2.16 por 10 a la 25, y eso da como resultado 0.60. Si se fijan, hasta tiene sentido. Solo estoy encontrando cuánto equivale de cada tipo la mezcla total. Porque al momento de encontrar mi peso molecular promedio de la sustancia, debo recordar que tengo de distinto tipo, ¿sí? Hicimos la sumatoria anterior solo para saber el moléculo de la mezcla, pero no la voy a hacer directamente una sumatoria. ¿A qué me refiero? Que al momento de yo encontrar el peso molecular promedio, yo tengo que utilizar estos, pero tengo que multiplicar por el peso molecular de cada polietileno. ¿Se acuerdan que cuando tomábamos los datos, para polietileno 1 yo tenía un peso molecular, para un polietileno 2 tengo otro peso molecular? Entonces, a partir de eso yo tengo que ir trabajando. ¿A qué hago referencia? Que aquí va a ir mi X1, ¿sí? Y acá va a ir el peso molecular de 1. Ahora sí, sumo mi X2 por mi peso molecular 2, ¿sí? No tienen que olvidar que es cierto, es una mezcla, la estoy sumando, pero al final del día yo lo que tengo que hacer es según el tipo, porque no son los mismos. O sea, se está haciendo una mezcla de dos polietilenos diferentes. Y eso es lo que yo tengo que entender al momento de resolverlo. Entonces, si yo sustituyo datos acá, solo sería 0.4, ¿sí? Lo que ya encontré, cuánto aportaba. Recordar que estaba a 2500 gramos sobre mol para el tipo 1 más 0.6 por 4000 gramos sobre mol, ¿sí? Entonces, ahí era donde me iba a dar como resultado los 3400. ¿Pero en qué unidades? Si se fijan, estos solo son aportaciones de fracciones, entonces lo que me va a dar la unidad es los gramos sobre mol. Y esa sería básicamente la respuesta del peso molecular promedio de toda mi sustancia, únicamente analizando lo que hemos hecho. Teníamos los gramos, ¿sí? Y teníamos el peso molecular de cada uno. Yo esos pesos moleculares no podía solo sumarlos o dividirlos entre dos, porque cada uno tenía distinta cantidad. Entonces yo necesitaba saber cuánto era la aportación de cada uno. Por ejemplo, el polietileno 1 es un 40%, por decirlo así. De un polietileno 2 es un 60%. Y es ahí donde yo debo de identificar o tener en cuenta al momento de hacer este tipo de cálculo.